Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la matemática a tu alcance. En este vídeo vamos a ver un ejercicio de tipo selectividad de matemáticas 2. En este caso el reserva 3 del 2022, en el que nos pide los extremos absolutos, la recta tangente y la recta normal. Nos dice sea f una función definida en el intervalo 0,2pi cerrado. Este será el dominio de la función a todo r, que serán los valores que tomará la función f de x, y la x tomará solo del 0 al 2pi. Y la función es elevado a x por el coseno de x más el seno de x. Bueno, nos pide en el primer apartado haya los extremos absolutos de f. Es decir, las abscisas, que serían los valores de x, y los valores en los que se alcanza, que serían los valores de y, es decir, las dos coordenadas del punto en el que hay un máximo o un mínimo, porque los extremos absolutos son los máximos y los mínimos absolutos. Bueno, pues tenemos que saber que los extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado pues se alcanzan en los siguientes sitios. En los puntos críticos, donde la función tiene derivada nula, es decir, donde la derivada de x es 0 y la segunda derivada es distinto de 0, puesto que si la segunda derivada fuera 0 y la tercera fuera distinto de 0, sería un punto de inflexión. Entonces, los puntos críticos los estudiaremos donde la derivada sea igual a 0 y la segunda distinto de 0. En dicho caso, esos puntos críticos serán máximos o mínimos. Además, se pueden alcanzar en los extremos del intervalo, es decir, en el principio del intervalo en 0 o en 2pi. Y también donde la función no es derivable, puesto que haya puntos angulosos o puntos de discontinuidad. Pero en este caso, lo tenemos ya escrito, esta función elevado a x por el coseno más el seno de x es una función continua y derivable en todo R, por ser producto y suma de funciones elementales que son continuas y derivables en todo R, puesto que elevado a x, el coseno de x y el seno de x, todas son continuas y derivables en R. Entonces, si lo sumamos o lo multiplicamos, será también continuo y derivable en todo R. Pero nosotros nos estamos interesando solo por el intervalo 0,2pi. Pues entonces decimos que en particular es continuo y derivable en 0,2pi. Pero hay que tener cuidado, porque la continuidad se tiene en el intervalo cerrado y la derivabilidad siempre se utiliza en intervalos abiertos. Entonces aquí hay que tener cuidado porque la derivabilidad será en intervalo abierto. Bueno, pues lo primero que estoy acostumbrado a hacer es, bueno, hay que escribir el apartado A, pues vamos a hacer la derivada y lo igualaremos a 0. Entonces, como es un producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, derivada del primero, derivada de elevado a x, es ella misma, por el segundo sin derivar, coseno de x más el seno de x, más, ahora la derivada del segundo por el primero sin derivar. Dejamos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la derivada de una suma. La derivada de la suma es la suma de la derivada, y por tanto sería la derivada del coseno, que es menos el seno de x, más la derivada del seno, que es el coseno. Cuando estamos haciendo derivada de seno y coseno, pues normalmente sabemos que hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, pero la derivada de x es 1, por tanto, aquí habría que multiplicar por 1 y aquí habría que multiplicar por 1, pero no hace falta. Entonces, desarrollando, nos damos cuenta que la parte del seno se cancela, puesto que cuando multiplique elevado a x por el seno, lo estoy tomando positivo, y cuando multiplique aquí elevado a x por menos el seno, saldrá el mismo resultado en negativo. Por tanto, esta parte se me va a ir y me va a quedar elevado a x por el coseno y elevado a x por el coseno. Dos veces elevado a x por el coseno. Si queréis desarrollar, lo desarrolláis y os dais cuenta que se cancela. Nos quedará dos veces elevado a x
por el coseno de x. Y esto lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. Lo igualamos a 0. El 2 no puede ser 0, entonces un producto de cosas para que sea 0. Entonces alguno de los factores tiene que ser 0. El 2 no puede ser 0. Entonces tiene que ser 0 o este o este. Elevado a x igual a 0 o coseno de x igual a 0. Elevado a x no puede ser 0. Entonces no hay ningún valor, no existe ningún valor de x perteneciente a los números reales que cumpla esa condición. ¿Por qué? Puesto porque elevado a x siempre es positivo. Es positivo para todos los valores de x. Escribiremos para todo valor de x perteneciente a R. O podéis sustituir esta frase, que a algunos nos gusta mucho escribir en lenguaje matemático, diciendo que esto ocurre, elevado a x es positivo, para cualquier valor de x real. Y lo sustituís por esta expresión. Ahora bien, tenemos la segunda parte, que sería que el coseno sea 0. Lo marcamos, hacemos el dibujito para saber cuando el coseno es 0, para que lo entendáis bien. El coseno es la anchura y la anchura será 0 aquí y aquí. Sería en 90 grados, o lo que es igual a pi medio radianes. Y en 270 grados, o lo que es lo mismo, 3 pi medio radianes. ¿Vale? Pues ahí tendríamos esas dos posibilidades. Y vamos a ver si en esos casos pues tendremos máximo o mínimo. Ponemos un poquito más para acá. Para ello lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada. El signo de f'. Y lo vamos a estudiar en el intervalo 0,2pi. En 0,2pi. Bien. Hemos encontrado dos valores que serían pi medio y 3 pi medio. Los marcamos. No hay ningún valor en medio que dé discontinuidad, porque la función es continua en ese intervalo cerrado. Por tanto, no hay que quitar ningún punto. Y tomamos valores intermedios. Damos valores. Aquí, como estamos utilizando funciones trigonométricas, podemos utilizar los resultados con, por ejemplo, aquí pi cuarto. Aquí podemos utilizar pi. Y aquí 7 pi cuarto. ¿Que no queremos hacerlo? Pues podemos utilizar números exactos. Como pi medio es 1,57 aproximadamente, pues podríamos coger aquí el valor 1, aquí el valor 2, y aquí, como esto es 6,28, podríamos coger el valor 6. Y obtenemos todo con números decimales y aproximados. Pero bueno, ya cada uno como lo quiera utilizar. Calculamos f' en pi cuarto. Sería elevado a pi cuarto por el coseno de pi cuarto más el seno, perdón, tenemos que sustituir en la derivada, que sería 2 veces, tenemos que sustituir la derivada, que sería aquí. Un error típico es sustituir la función. Estamos con la derivada, pues sería 2 por elevado a pi cuarto por el coseno de pi cuarto. Coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2. Entonces nos quedaría aquí raíz de 2 partido por 2, el 2 se va. Y esto da positivo. Sabemos que esto es positivo. Y raíz de 2 es positivo, pues el resultado es positivo. Si queremos podemos calcularlo con la calculadora. Metemos E
metemos elevado a pi medio y todo eso por la raíz de 2. El resultado es 6,8, 6,80, 30 puntos suspensivos, aproximadamente 6,8, y esto es positivo. Hacemos lo mismo con pi, que sería elevado a pi por 2 por el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1, pues será menos 2 por elevado a pi. Y el resultado es negativo, claramente. Menos 2 por elevado a pi sería menos 46,28 aproximadamente. Y ese resultado es negativo. Y si sustituimos en f' de 7 pi cuarto, pues sería 2 por elevado a 7 pi cuarto, y todo eso por el coseno de 7 pi cuarto. Lo metemos en la calculadora. 2 por elevado a 7 pi cuarto, y todo eso por el coseno de 7 pi cuarto. El resultado es 486,055, pues aproximadamente 0,06. Y ese resultado es positivo. ¿Qué nos está saliendo? Que la función aquí es creciente, aquí decreciente y aquí creciente. Entonces lo lógico aquí que sería un máximo y aquí un mínimo, pero eso hay que justificarlo. Algunos piensan que aquí tendríamos un máximo y un mínimo del tirón, pero eso no es cierto, puesto que la función, si fuera discontinua, podría pasar que aquí está creciente, pero aquí está decreciente, y este punto de aquí no es un máximo, porque tenemos puntos alrededor, como por ejemplo estos de aquí, que son más altos. Ahora bien, si tuviéramos este ejemplo en el que la función es discontinua, pero aquí, por ejemplo, sí hay un máximo. Entonces, no podemos garantizarlo. Para garantizarlo, si la función crece y luego decrece, es necesario decir que es continua, porque si sube y luego baja, si es continua, pues va a haber un máximo. O sube y luego baja, hay un máximo. Pero es necesario justificar que es continua. Entonces, vamos a marcarlo aquí. Al ser f una función continua, ¿en qué intervalo? Pues vamos a utilizar el intervalo donde sube y baja. Vamos a utilizar el intervalo donde sube y baja, que sería en 0, 3 pi medio. En el intervalo 0, 3 pi medio, es continua en ese intervalo, y es creciente en 0 pi medio y decreciente en pi medio, 3 pi medio. El crecimiento y decrecimiento siempre se toma por intervalos abiertos, porque estamos haciendo derivabilidad, y la derivabilidad siempre es intervalos abiertos. Entonces, como es continua y sube y baja, entonces lo que tenemos es, hay un máximo que no podemos garantizar que sea absoluto, sino que será relativo, seguro. Los relativos son todos, pero absolutos son solo los más altos. Hay máximos, por ejemplo, esta función. Aquí tiene un máximo, pero este punto es más alto, por tanto, este de aquí, de esa función, es el máximo absoluto. Y este de aquí sería un máximo relativo.
Entonces podemos garantizar que es relativo, porque relativos son todos, en el punto pi medio, f de pi medio. F de pi medio. Para calcular f de pi medio sustituimos en la función, en el principio, cambiamos la x por pi medio. Y sería elevado a pi medio por el coseno de pi medio más el seno de pi medio. El coseno de pi medio es 0 y el seno de pi medio es 1. Pues esto es elevado a pi medio. Que calculándolo con la calculadora sería 4,81 aproximadamente. Entonces, eso será elevado a pi medio, pero nos interesará tener la referencia de que es 4,81. Para ver si luego es el máximo absoluto o no. Bien. Pues ahora que tenemos el otro caso. Vemos que aquí está bajando y luego sube. Como además la función es continua, entonces seguirá algo así. O, como sabemos que es derivable y que lo hemos dicho al principio, pues será suave, es decir, será con curvita. Entonces, al ser f continuo, en este caso nos interesa el intervalo pi medio 2pi y es decreciente en el intervalo pi medio 3pi medio y creciente en el intervalo 3pi medio 2pi. Entonces f tiene un máximo, entonces hay, perdón, un mínimo, hay un mínimo relativo en el punto 3pi medio, f de 3pi medio. Calculándolo, pues esto sería elevado a 3pi medio por el coseno de 3pi medio más el seno de 3pi medio. El coseno de 3pi medio, como es la anchura, pues es 0 y el seno de 3pi medio es menos 1. Por tanto, todo esto vale menos 1, sería menos elevado a 3pi medio. Calculamos ese resultado, lo calculamos para saber cuánto vale, puesto que luego lo utilizaremos para saber si es máximo o, en este caso, mínimo relativo o absoluto. Calculamos elevado a 3pi medio. Y todo eso por menos 1, pues sería menos 111,317, pues aproximadamente 32. Lo tendremos por aquí este resultado. Y este de aquí. Y como dijimos al principio, tenemos que utilizar los puntos críticos, que son los que ya hemos utilizado, y los extremos del intervalo. Donde no es derivable, no hay ningún punto, porque hemos dicho que f es derivable en todo R, y en particular en el intervalo de definición. Por tanto, solo nos falta calcular f de 0 y f de 2pi. Entonces, en el punto 0, en x igual a 0, pues tendríamos que f de 0 sería
elevado a 0 por el coseno de 0 más el seno de 0. Que sería elevado a 0 es 1, coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. 1 por 1, 1. Y en x igual a 2pi, tenemos que f de 2pi sería elevado a 2pi por el coseno de 2pi más el seno de 2pi. Coseno de 2pi es lo mismo que coseno de 0, que es 1, y aquí es 0. Por tanto, elevado a 2pi, que con la calculadora, lo calculamos en un momento, elevado a 2pi, 535,4916. Entonces, 49 aproximadamente. Y ahora vamos a ver si son máximos o mínimos. Tenemos el punto 0,1 y 2pi 535,49. Aquí tenemos el punto 0,1 y en este caso sería 2pi 535,49. Fijarse que como esto es una función continua, pues viendo el dibujo, empezaríamos, subiríamos, bajaríamos y luego subiríamos. Entonces el final va a ser un máximo y el principio va a ser un mínimo. Por tanto, esto sería un mínimo relativo. Y este sería un máximo relativo. Ahora, ¿cuál sería el absoluto? Pues el máximo absoluto sería el más grande de los dos. Como los máximos absolutos o los máximos relativos sería como candidato este de aquí, que sabemos que es 4,81, o este de aquí, que sabemos que es 500 y pico, entonces el máximo absoluto, se alcanza en el punto 2pi 535,49. Y ahora el mínimo absoluto, pues habrá que ver dónde se alcanza. Se alcanza en el punto, vamos a verlo. Tenemos que para mínimo relativo tenemos, vamos a utilizar otro color para que lo distingamos bien y claro, el 0,1 y este de aquí, que sería negativo. La altura es negativa, vemos que esta altura es más pequeña, esto que es menos 111,32, es más pequeña que la altura 1. Por tanto, el mínimo relativo, que se convierte en mínimo absoluto, será este de aquí, que es este de aquí. Por tanto, es en el punto 3pi medio menos elevado a 3pi medio. Bien, pues con eso hemos acabado ese primer apartado. Para calcular el apartado B nos pide determinar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal de la gráfica de f en el punto x igual a 3pi medio. Bueno, pues en este caso tenemos que la ecuación de la recta tangente, ecuación de la recta tangente es pues igual a f' en a por x menos a más f de a. En nuestro caso, a es 3pi medio. En nuestro caso será igual a f' en 3pi medio por x menos 3pi medio más f de a
que es f de 3 pi medio. Bien, nosotros sabemos del apartado anterior, que ya lo hemos calculado, que f de 3 pi medio es menos 111,32 y que la derivada de en 3 pi medio era 0, puesto que era un punto crítico. Bueno, pues si sustituimos, será 0 por x menos 3 pi medio, que eso va a dar 0, más f de 3 pi medio, que es menos 111,32. Por tanto, eso va a ser menos 111,32. Y la ecuación de la recta normal es una ecuación de una recta que es perpendicular a la recta tangente. De la recta normal. Si utilizamos la fórmula, que es lo que más de uno estará pensando en hacer, se va a dar cuenta de lo siguiente. Esta sería la fórmula de la ecuación de la recta normal. Si sustituimos aquí por 3 pi medio a la a, esto va a dar 0. Vamos a dividir por 0. Por tanto, lo vamos a tener algo que en principio es absurdo. No podemos dividir por 0. Podríamos hacer las cuentas como si ese 0 estuviera ahí y pasando esto hacia allá. Y luego el 0 que está aquí lo pasaría multiplicando y nos quedaría que x es igual a. Lo hago rápidamente. Pero eso es una notación como un abuso del lenguaje. Eso no es cálculos normales matemáticos. Eso realmente está mal hecho, pero funciona para resolver lo que necesitamos. La mejor manera es ver que si tenemos una ecuación que la recta tangente, hacemos el dibujo y la representamos, sería esta de aquí. Entonces, si fuera la recta tangente en 3 pi medio, suponemos que está por aquí. Supongamos que esto es 3 pi medio. Y la recta tangente sería esta, que es menos 111,32, igual a menos 111,32, porque la tenemos aquí. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Pues si es perpendicular, es una recta perpendicular a esta, que pasa por x igual a 3 pi medio, puesto que es en x igual a 3 pi medio, pues si es perpendicular a esta y pasa por este punto, pues tiene que ser esta de aquí. ¿Quién es esa recta? X igual a 3 pi medio. Entonces, esa ecuación es la que necesitamos. La ecuación que necesitamos es una recta perpendicular, es decir, una recta vertical. Si la otra es igual a algo, pues esta será x igual, en este caso, a 3 pi medio, puesto que nos dice que pasa por 3 pi medio. Nos lo da el enunciado. Bueno, pues esa sería la solución. X igual a 3 pi medio. Que quisiéramos hacerlo con cuenta por aquí, pues entonces nos quedaría menos 1 partido por 0 por x menos 3 pi medio más f de 3 pi medio, que sería menos 111,32. Hemos dicho que esto va a ser abuso del lenguaje. Esto entre comillas nos quedaría y más 111,32 es igual a x menos 3 pi medio. Sería menos x más 3 pi medio, porque cambiamos de signo, porque estamos multiplicando por menos 1, dividido entre 0. Este 0 pasaría multiplicando y te queda que menos x más 3 pi medio es 0, o lo que es lo mismo, x igual a 3 pi medio. Cuidado con esta notación, porque esto es abuso del lenguaje. Lo que os recomiendo es que lo hagáis de esta manera. Veis que tenéis la recta tangente y cuando os sale algo que no tiene sentido, porque estamos dividiendo por 0, pues entonces
vemos que como la anterior era horizontal y tiene que ser perpendicular y pasar por este punto, pues tiene que ser esta de aquí, que sería x igual a 3π, como ya hemos encontrado aquí. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con todos tus amigos. No te quede la información para ti solo. Y si te ha gustado mucho, suscríbete al canal. Muchos nuevos vídeos están por subir. No te los pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.